Muy bien, en este video veremos cómo hacer de nuestro SSH una manera más segura de acceso remoto a nuestro servidor. En la ocasión anterior nosotros teníamos PuTTY ya perfectamente instalado, ¿verdad? Descargado en nuestra computadora, y accesábamos colocando la IP de nuestro servidor. En este caso es la 192.168.56.2 y el puerto por defecto, es decir, el puerto que le pertenece a SSH, que por defecto es el 22. Entonces, digitando estos dos argumentos necesarios, damos clic en Open y automáticamente se abre la ventana de acceso remoto a nuestro servidor. Un problema al principio, ya que por defecto nosotros podemos accesar ya sea como un usuario sin privilegios o un usuario privilegiado, en este caso root, y vamos a accesar con este último. ¿Cuál es el problema con que root pueda accesar de manera remota al servidor? Es sencillo. Todo sistema operativo Linux debe tener la cuenta root. Debe contar con una cuenta root o usuario privilegiado o superusuario. El problema radica en que todo atacante, cuando detecta que un servidor tiene instalado el servicio SSH, conoce de antemano que Linux posee un usuario root y puede accesar con este usuario. Lo que nosotros debemos hacer primero es bloquear el acceso al usuario root. Por otro lado, también todo atacante sabe que el puerto del SSH es el 22. Nosotros debemos cambiar también esta opción. También tenemos que decirle a SSH que solamente permita un máximo de intentos de 2 o 3 y un tiempo de gracia. Esto quiere decir para el momento en el que nos estamos logueando de unos 30 segundos. Yo creo que el propietario del servidor o el que administra el servidor conoce muy bien su contraseña y 30 segundos es suficiente para poder ingresar al sistema operativo. Así que vamos a configurarlo. Para poder hacerlo, nosotros necesitamos editar el archivo sshd-config que se encuentra en la root exacta /etc/ssh. En este archivo vamos a tener que localizar estas variables, es decir, no dejar que el usuario root se loguee, que el puerto sea diferente al 22, que el máximo de intentos, aquí lo repetí, me disculpan, sea 3, el tiempo de gracia sea de 30 y los intentos por cada ingreso simplemente sean 2. Entonces, vamos a trabajar. Lo que voy a hacer es cerrar PuTTY porque lo voy a trabajar desde el servidor. Recuerden, como es un archivo que necesita privilegios para ser editado, nos vamos a identificar como superusuarios. Y ahora lo editamos. Nano, etc, ssh, sshd-config. Entonces, ahí tenemos el archivo. Lo primero que encontramos es el puerto 22, que bien pudiéramos colocarle un ejemplo, ¿no? 432. Y vamos a buscar la autenticación. Por ejemplo, aquí tenemos el tiempo de gracia que le queremos dar para el logueo. Hemos acordado que 30 segundos es suficiente. Colocamos no. Y las demás variables solamente las ingresamos. Por ejemplo, max, out, tries, o el máximo de intentos para poderme loguear. Simplemente colocamos 2. Así de sencillo. Control más O y salimos. Control más X. Tu archivo de configuración recibe un cambio. Es necesario restaurar el servicio, es decir, reiniciarlo. Recuerden eso. Cada vez que un servicio
o un proceso que esté ejecutando el sistema operativo, pudiera ser en este caso un servidor Apache, un servidor Samba, un servidor FTP. Cada vez que se realizan cambios en el archivo de configuración de esos determinados servicios, hay que detener y reiniciar ese servicio. ¿De acuerdo? Entonces hay que realizar esos pasos. Esos archivos que me permiten a mí reiniciar y detener determinado servicio no son otra cosa que demonios. Los demonios de los servicios se almacenan en la carpeta etc init.d pleca y el nombre del servicio que queremos detener o reiniciar. En este caso el servicio es ssh y lleva seguida las palabras stop para detenerlo y start para volver a arrancarlo. Con esto, él agrega los cambios que hemos realizado al archivo de configuración. Lo vamos a hacer en este momento. etc init.d ssh stop. Se detuvo. Buscamos en el historial con las flechas cursoras. Digitamos start. Se arrancó. Entonces, se detuvo y inició otra vez. Vamos a ejecutar putting nuevamente. Para verificar si nos deja entrar, por ejemplo, por el puerto 22, 192.168.56.2. ¿No? Para verificar si nos podemos loguear con root. Recuerden que el puerto que le hemos puesto es el 432. Lo estamos escuchando hoy. Nos clic en sí, al aviso, y nos vamos a loguear con root. ¿No? Hay un acceso denegado para root. Solo son 2 intentos. Recuerden, le damos a aceptar y no podemos hacer nada más. Y hagamos un nuevo intento. Vamos a cerrar, volver a ingresar. Digitamos la IP 192.168.56.2 y el puerto en este caso es el 432. Vamos a esperar unos 30 segundos para que nosotros notemos que a los 30 segundos, si yo no me he logueado, también la conexión se cierra. Entonces, esto simplemente es un pasito más, un paso muy sencillo que vamos a tratar de reforzar en el siguiente video cuando ya estamos hablando de llaves públicas y privadas. Bueno, como ven, la conexión se cerró.